Muy buenos días, respetables hermanos, respetables hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos en este primer día de la semana, día de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Gracias damos a Él porque cada primer día de la semana pues le presentamos esta adoración. Vamos a siempre continuar con el estudio del libro de Éxodo y ahora vamos a ver parte del capítulo 17. Esta parte del capítulo 17 son los versículos 1 al 7 nada más. Esta será la lección número 61 y lo que va a tratar esta lección siempre es crisis en la fe, o sea, la crisis número 3 que se da. ¿Por qué? Porque otra vez se ven sin agua. De nuevo pues se ven sin agua. Y esto es lo que aquí se trata. El libro de Éxodo, cada capítulo tiene su peculiaridad y cada uno de ellos pues nos enseñan diferentes mensajes que son aplicables precisamente a nuestra vida en el Señor. Vamos nuevamente a pedir la dirección de nuestro Señor, luego procedo al estudio de la palabra. Padre eterno, de nuevo llego ante tu presencia a través de la oración, de tal manera que presente tu palabra de una manera clara, de una manera sencilla, de una manera también que edifique a quienes la escuchan. Que tú seas muy honrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como siempre, al principio hago un resumen de lo que voy a tratar en esta lección. Aquí se presentan, por ejemplo, dos crisis. Estas dos crisis que nosotros vamos a ver acá son a las cuales hicieron frente los israelitas. Dos crisis más a las cuales hicieron frente los israelitas mientras viajaban hacia el monte Sinaí. Ustedes tienen que tener en mente que ellos todavía no han llegado al monte Sinaí. En el capítulo 17 vemos que se encontraron sin agua y fueron atacados por los amalecitas. Por cierto, esta lección de este ataque de los amalecitas lo vamos a empezar a tratar en la siguiente clase a la hora del sermón. Los israelitas continuaron su viaje hasta llegar a Refidim. Allí no encontraron agua. Como antes, se quejaron acusando a Moisés de llevarlos al desierto a morir de sed. Moisés a su vez clamó al Señor preguntándole qué hacer, protestando que el pueblo estaba a punto de apedrearlo. Dios le dio instrucciones para que pasara delante del pueblo y con la misma vara que había utilizado en Egipto, golpeara la roca en Horeb para que de ella salieran aguas. Luego Moisés siguió las órdenes de Dios y el agua fluyó de la roca. Moisés cambió el nombre del lugar a Masab y Meriba para reflejar pues la actitud rencillosa del pueblo. Bueno, empecemos porción por porción de este análisis que aquí tenemos. Lo primero que vemos es que murmuran de nuevo, versos 1 al 4.
toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Entonces lo que vemos, el viaje desde Egipto al Sinaí se llevó a cabo en etapas, hay que entender esto. No fue un viaje, como quien dice, lo empezaron, no pararon y luego terminaron. No, el viaje fue por etapas. Acuérdense que era una distancia larga. Entonces, a medida que los israelitas acampaban en diferentes lugares, así se estaba dando cada una de estas etapas. Habiendo dejado el desierto de Sin, donde Dios había satisfecho, por decirlo así, la necesidad que tenían de alimentos, los israelitas pasaron a Refidín. Aparentemente Refidín no estaba lejos del monte Sinaí, puesto que estaba cerca de Horeb. Horeb y el Sinaí son usados indistintamente para referirse al monte donde Israel recibió la ley. Entonces, vemos que aquí surgen dos problemas con respecto a este pasaje, y yo lo voy a aclarar. Uno, es decir, que uno de ellos es que el versículo 6 dice que el milagro se produjo en Horeb, mientras que Éxodo 19:2 dice que habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Entonces indica que los israelitas tuvieron que salir de Refidín para viajar al monte Sinaí. Probablemente la mejor manera de conciliar las dos versiones es asumir que Horeb se refiere a una cadena de montañas. Mire, yo le explico y le doy ejemplos acerca de lo que es una cadena de montañas. Aquí en El Salvador tenemos la cordillera Apaneca-Lamatepec, Ilamatepec, ese es el nombre correcto, no Lamatepec, Ilamatepec. Esta cordillera atraviesa los departamentos de empieza en La Libertad, Sonsonate, Santa Ana y parte de Aguachapán. Esa es una cordillera, la famosa Apaneca-Ilamatepec. Le pongo otro ejemplo de cordillera, la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes atraviesa 7 países en América del Sur: Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, y la última parte es Venezuela. Esa es una cordillera, pues. Entonces, cuando aquí estoy diciendo que probablemente la mejor manera de conciliar las dos versiones es asumir que Horeb se refiere a una cadena de montañas. Puede que Israel haya llegado allí, sin embargo, todavía tenían que recorrer cierta distancia para llegar al lugar específico donde recibirían la ley. Ese es el primer problema.
El otro problema es que el versículo 7 registra que el lugar era llamado Masac, Masac con H al final, y Meriba, Meriba con B labial. Sin embargo, después de un incidente similar en Cades, hacia el final de la peregrinación por el desierto, leemos acerca de las aguas de la rencilla. Miren lo que el libro de Números nos dice en 20:13. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces, la interrogante puede ser esta. Son las dos narraciones de Éxodo 17 y de Números 20, relatos separados del mismo incidente. Si no es así, ¿por qué los lugares recibirían el mismo nombre? Bueno, esta interrogante sugirió tres posibilidades. Y yo le menciono estas tres posibilidades. La número uno es que puede que la misma historia, con ligeras variaciones en los detalles, se encuentra en dos lugares diferentes, como sucede en los evangelios sinópticos. Usted sabe, Mateo, Marcos y Lucas son considerados los evangelios sinópticos. Los tres narran situaciones similares, con ligeras variantes. Lo que uno no lo dice, el otro lo dice. Es decir, uniendo todo en un mismo episodio, se complementan, no es que se contradigan. Número 2. Lo mismo pudo haber sucedido dos veces, habiéndosele dado el nombre de Masab solamente al lugar donde ocurrió el primer evento, y Meriba solamente al segundo evento. ¿Ve? Y la número 3, por supuesto, si el mismo evento ocurrió dos veces, no hay razón por la que el mismo nombre no deba utilizarse dos veces. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el milagro del que se habla, pues, en Número 20 fue un evento diferente al descrito en Éxodo 17. Dijo pues que el evento en Números es mencionado con frecuencia en otros lugares. Fíjese bien, el evento de Éxodo 17 no se menciona con frecuencia, y en cambio el evento de Números 20 sí se menciona con cierta frecuencia. Por ejemplo, vámonos a Números 27:14. Dice, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Leamos una última cita en Deuteronomio 32:51. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Y así hay una diversidad de citas que hacen referencia a este acontecimiento. El libro de los Salmos también lo considera de esta manera, y Isaías también. Mire lo que dice Isaías 48:21. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. ¿Perdón? Hizo brotar agua. Y corrieron las aguas. Entonces, además, Números 20 no dice, fíjese bien, Números 20 no dice, como lo hace Éxodo 17, que ellos llamaran Meriba al lugar. Tal vez
el relato de Números 20 está simplemente hablando sobre la experiencia por la que pasaron sin indicar cómo se le llamaba al lugar. Yo siempre he dicho esto, que muchas veces nosotros no tenemos que enclaustrarnos en algunos detalles. Si no están, no están, y no tenemos que preocuparnos por detalles que en otras porciones de las Sagradas Escrituras aparecen, refiriéndonos a ese mismo contexto, por supuesto. Entonces, si aceptamos los relatos bíblicos tal como están escritos, tenemos que concluir que en los detalles en las dos historias son muy diferentes, como para que sea poco probable o imposible que se trate de dos relatos del mismo incidente. Es decir, sucedieron en diferentes lugares y al parecer en momentos diferentes. Además, los resultados fueron diferentes porque en uno de ellos Dios se enojó con Moisés después del segundo incidente. Entonces, vemos pues que en Refidín no había agua. Puede que Refidín haya decepcionado a los israelitas en vista de que tenía la apariencia de un oasis. Sin embargo, cuando llegaron, descubrieron que todos los pozos estaban secos. Esta es la realidad. No había agua en ningún pozo. Si es así, la frustración, ira y temor de los israelitas son más comprensibles, aunque todavía seguían siendo inexcusables. Entonces respondieron a esta crisis como lo habían hecho ante todas las demás. Por cuarta vez desde que salieron de sus casas en Egipto, se ve pues que murmuraron. Mire lo que dice Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y claro, al murmurar contra Moisés estaban murmurando contra Dios. Es decir, se habían quejado cuando quedaron atrapados entre el ejército de Faraón y el mar. Ustedes recuerden esa queja que la destacamos en el capítulo 14, ¿verdad? Entonces, ellos también se habían quejado por las aguas amargas en Mara. Ya lo vimos eso en el capítulo 21. Se habían quejado porque no tenían comida en el desierto de Sin. Y luego decían casi lo mismo cada vez que se quejaban, mientras aún estaban en Egipto. Se habían quejado ante Moisés, pues cuando los egipcios se negaron a permitir que se fueran y en lugar de ello le aumentaron sus cargas. Esto lo estudiamos ampliamente cuando vimos el capítulo 5 de Éxodo. Entonces, Moisés primero trató de razonar con el pueblo, instándoles, en efecto, a cambiar su comportamiento. No estaban simplemente altercando con Moisés, ni protestando contra él, sino que también estaban tentando a Jehová. Y una cosa que les expreso, hermanos y hermanas, que algo que es peligroso hacer es estar tentando a Jehová, estando altercando. Una cosa era altercar con Moisés, pero otra cosa es altercar con Dios. Por eso digo que algo que es muy peligroso hacer. Al pueblo no se le podía disuadir. Continuaron murmurando contra Moisés
acusándolo de nuevo como lo habían hecho antes. Y recuerden que en el versículo 3 del capítulo 16 le dicen: nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, para librarlos de Egipto, pues, y traerlos al desierto únicamente para matarlos. Entonces, Moisés, quien al parecer estaba más preocupado por esta última protesta de lo que había pasado por las quejas anteriores, llevó el asunto a Dios, porque Moisés le dice acá que clamó a Jehová, preguntando qué debía hacer. Entonces Moisés pensó que el pueblo estaba tan molesto que por poco lo apedreaban. Por eso le dice a Dios: de aquí a un poco me apedrearán. Eso es o sea, yo entiendo la conducta de Moisés, la reacción, mejor dicha, de Moisés, porque Moisés, como todo humano, pues tuvo temor de lo que lo apedrearan. Y ya ustedes se imaginan lo doloroso que era el morir ser apedreado, que es cierto que hay un momento que se muere, pero mientras no se muere, el dolor es terrible. Entonces, pasemos a otro aspecto. Ven de nuevo el poder de Dios. Mire lo que dice los versículos 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? El Señor respondió con un plan para demostrar que Él era el que le dio al pueblo agua para beber. No exactamente Moisés. Moisés fue un instrumento usado por Dios. Todo lo relacionado con la ocasión fue diseñado para dejar claro ese mensaje. Entonces Moisés había de estar delante del pueblo con algunos de los ancianos de Israel. En otras palabras, el sacar aguas había de ser un evento público solemne y nadie podía dejar de ver su importancia. El peligro no sería hecho en secreto, o mejor dicho, el milagro no sería hecho en secreto. Tenían que haber testigos confiables. ¿Quiénes eran esos testigos confiables? Los ancianos, para que informaran lo que había sucedido. Para esta ceremonia, Moisés había de tomar en su mano la vara que había utilizado en Egipto para realizar maravillas. Habiendo tocado el Nilo con esta vara, había comenzado la primera plaga, convirtiendo el agua en sangre. Entonces la vara había sido el medio por el cual Dios había hecho obras portentosas, y al ver a Moisés con ella, el pueblo podía esperar que Dios obrara más maravillas. Entonces podemos ver pues que el Señor también le dijo a Moisés que Él estaría delante de él. Le dice: sobre la peña en Horeb. Entonces, en cierto sentido, el Señor mismo estuvo presente cuando la roca fue abierta. Tal vez la nube que por lo general se cernía sobre el campamento durante el día se había trasladado en esta ocasión a la roca. Sin embargo,
Dios dio a conocer su presencia. El pueblo estaba consciente de que Yahvé estaba ahí y de que Moisés no estaba haciendo salir agua por cuenta propia. Esto es algo que a ellos les debería quedar claro y a nosotros también, que somos estudiosos de la palabra y de todos estos acontecimientos. Finalmente, la aparición del agua misma, sacada únicamente al golpear la roca, no perforando en ella ni encontrando una fuente oculta. Ustedes saben bien que para encontrar agua bajo el subsuelo hay que perforar. A veces se encuentra el agua a 5 metros, a 10 metros, a 50, 100 metros o muchos más metros. Es la forma para encontrar agua cuando se hace un pozo. Pero aquí no se dio este método, simplemente había que golpear la roca y el agua iba a brotar. Entonces les dejó claro a los israelitas que su sed estaba siendo saciada por Dios mismo. Eso les debería quedar muy claro. Después sabrían que no habían sido engañados con un truco de magia, por decirlo así. Habían observado otra obra portentosa de Dios. Esto es lo que nosotros podemos ver. La roca pues pudo haber estado a cierta distancia, tal vez incluso a kilómetros del campamento. Miren lo que nos dice Salmos 78, 15 y 16. Sacó de la peña corrientes, imagínense corrientes, no un simple brote de agua, e hizo descender agua como ríos. Y el apóstol Pablo se refirió a este incidente al leer 1 Corintios 10:4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, donde dice que Cristo fue la roca que produjo aguas. Entonces, la historia concluye con las siguientes palabras, hermanos y hermanas, con palabras de aliento, por supuesto. Dice que y Moisés lo hizo así. Esto es algo que siempre hay que destacarlo en la persona de Moisés, porque nunca vemos a Moisés como una persona renegando. La renegación de los judíos no era la de Moisés. Moisés siempre fue obediente a Dios. Al menos uno de los israelitas era obediente al Señor. Moisés golpeó la roca, el agua salió, el pueblo bebió y los ancianos fueron testigos de todo lo que había sucedido. Fíjense este proceso, pues se lo repito. Moisés golpeó la roca, 1, 2, el agua salió, 3, el pueblo bebió, y 4, y los ancianos fueron testigos de todo lo que había sucedido. Como quien dice, está bien documentado, pues, bien documentada esta situación. En conclusión, quiero decir lo siguiente, que es lo que consideramos en el versículo 7. El pasaje incluye una postdata, o sea, una postdata, usted sabe, cuando antes, ya se quitó esa costumbre por la modernidad de estos aparatos que ha hecho que la gente sea perezosa, pero en mi tiempo de joven y aún cuarentón o cincuentón, se escribían muchas cartas, y la postdata es lo que se escribe al final de una carta, una nota aclarativa que pudo haberse olvidado, o la postdata es algo que sirve para dar énfasis o para que la persona receptora no olvide lo que se está diciendo en la postdata.
El pasaje incluye una postdata, pues. Moisés le llamó o volvió a llamar al lugar Masab, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla. ¿Ve? Prueba y rencilla. Debido a la experiencia por la que Israel pasó allí, Israel había altercado o tenido rencilla y probó al Señor en este lugar. El pueblo había puesto en duda la presencia y el poder del Señor entre ellos. No era la primera vez que ponían en duda la presencia y el poder del Señor. Hayan dicho o no, dice, está el Señor entre nosotros. Su queja por la falta de agua demostró que dudaban. Imagínense, les había abierto el mar rojo. ¡Qué mejor prueba! Sin embargo, vino la duda. Si ellos hubieran confiado en el Señor, no habrían puesto en duda que Él les proveería. Por eso es que tenemos que entender, hermanos y hermanas, que dudar del Señor y cuestionarlo es tentarlo. Y eso es peligroso. Cuando dudamos del Señor y lo cuestionamos, es tentarlo. Muchas veces el ser humano, el cristiano mejor dicho, puede ser osado y le cuestiona al Señor. ¿Quién soy yo para cuestionar al Señor? Se dio esta rencilla, esta disputa o riña que creó enemistad, una enemistad entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios, pero Dios no se las tomó en cuenta gracias a su misericordia. Con eso pues termino este mensaje que es muy importante. En la lección que viene vamos siempre a considerar el capítulo 17 de los versos 8 hasta el 16. No lo vamos a ver todo, por supuesto, pero nos vamos a dedicar a la victoria de Dios en la batalla, que es lo que nos interesa considerar en este estudio. Siempre que Dios bendiga a todos, hermanos, por estar escuchando palabra de Dios en este día del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites estudiar tu hermosa palabra. Nos permites que tu palabra sea expuesta con claridad. Permite pues que ella nos moldee, que realmente estemos deseosos de ser moldeados para no vivir en el pecado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.